Bienvenidos a un programa especial de conciencia dedicado íntegramente al SIDA, porque este fin de semana se celebra desde hace 30 años el Día Mundial del SIDA. Casi 37 millones de personas están infectadas en todo el mundo, 150.000 en España. Este fin de semana hemos conocido por parte de la Consejería de Salud los datos referentes a los nuevos casos notificados en el año 2017 en nuestra comunidad autónoma. Son 574, de los cuales solo 76 personas han desarrollado la enfermedad. Sobre ello vamos a hablar en el programa de hoy. Les vamos a ofrecer una interesantísima entrevista con el doctor Hernández Quero, uno de los primeros médicos en abordar el tratamiento del SIDA. Y en el siguiente reportaje nuestro compañero Diego García va a hacer un recorrido por estos 30 años y vamos a conocer la investigación que están haciendo algunos de los científicos andaluces en este momento. Cada día el VIH infecta a 5.000 nuevas personas en el mundo. 3 de cada 4 saben que lo tienen y tomarán la terapia. España, con 150.000 seropositivos, se acerca al objetivo de la ONU para 2020 de tener al 90% de ellos diagnosticados en tratamiento y con carga viral mínima. La terapia antirretroviral es capaz de llevar al virus a niveles indetectables. Eso ha reducido las muertes en más de un 40% en 15 años, pero siguen los contagios y también los problemas de salud asociados. En silencio, decenas de científicos en Andalucía contribuyen a la lucha contra el VIH y acarician el sueño de erradicar la enfermedad. ¿Así? Sí, da. ¿Así? No, no da, no. ¿Así? No da. No da. Año 81 empiezan a aparecer casos de enfermedades muy graves, un tumor que no se conocía, el sarcoma de Kaposi, que mataba a los pacientes, unas infecciones realmente extrañas que se llamaban neumonía por Pneumocystis de las que nadie había oído hablar de ella. Se hizo mucha investigación en tratamiento, cuáles eran los mejores tratamientos para distintas infecciones oportunistas como neumonías, tuberculosis, meningitis. ¿Así? No da, no. ¿Así? No da. Prácticamente en el año 83 se identifica. Tiempo absolutamente récord. En 2 años se describe una nueva enfermedad y se describe su agente. Tiempo absolutamente, yo creo que esto es uno de los hitos de la medicina moderna. Tampoco te dicen claramente se contagia así, así y así. Yo me acuerdo cuando salió que sí lo podían contagiar los mosquitos al picar. Las únicas vías de transmisión del SIDA son la sangre, el semen, el flujo vaginal y de la madre portadora a su futuro hijo. Las infecciones oportunistas mejoran el pronóstico porque sabemos tratarla y sabemos prevenirla. Pero los enfermos siguen deteriorando la inmunidad y el propio VIH es capaz de matar a los pacientes. Desgraciadamente, el SIDA existe. Afortunadamente, formas de evitarlo también. Había un problema gravísimo, no había fármaco. Entonces, la primera etapa de investigación VIH se ha dirigido siempre a conseguir fármacos que frenen la infección por VIH. Oui, je t'aime. Moi non plus. Mais tu n'as pas de préservatif. C'est que, mon amour, il n'en reste plus. Et alors, de la confiture, il en reste. Año 87 se describe el primer fármaco, el AZT. ¿Qué ocurría con este fármaco? Esa, digamos, alegría, ese entusiasmo, esa euforia al principio, se nos acaba pronto. Los pacientes empezamos a darle este tratamiento, mejoran un poquito al principio y después evolucionan como todo. Me voy. No me esperes levantada. Que a lo mejor vengo tarde. ¿Llevas todo? No te dejas nada. Acuérdate de lo que hablamos. Tranquila, mamá. El uso del preservativo evita la transmisión del SIDA. Por ti. Por mí. Hasta la aparición de los inhibidores de la proteasa y empezamos a hablar de la terapia de alta efectividad en el año 96. Hasta entonces era muy difícil conseguir que los pacientes no evolucionaran hacia la infección VIH-Sida. La investigación se centró sobre todo en encontrar los mejores fármacos que fueran potentes y con menos efectos secundarios que los iniciales. En el año 96, allí esto era, para los pacientes era como una especie de calvario, el poder tomarse toda la medicación. Había pacientes que tomaban hasta 20 medicinas a la vez. Hoy se trata de tomarte una pastilla al día
con varios medicamentos y todo en la misma fórmula, todo coformulado. El número de fallecidos en España se ha reducido de los más de 5.000 a mediados de los 90 a menos de 500 en 2017 y apenas 400 personas desarrollaron el SIDA. Pero en 2017 se registraron en España más de 3.300 nuevas infecciones. Aunque ha descendido la transmisión asociada al consumo de drogas y a las relaciones heterosexuales, se mantienen los niveles de contagio de hombre a hombre. El VIH-Sida es aún una enfermedad con un alto coste sanitario y social. En el Instituto de Biomedicina de Sevilla, vinculado al Hospital Virgen del Rocío, llevan tiempo estudiando a un tipo de pacientes muy minoritario. Son los que consiguen controlar de forma espontánea el virus, reduciendo su carga en el organismo a niveles indetectables. Hay algunos pacientes, son raros, son menos del 1%, que sus propias defensas, sus propios linfocitos, son capaces de controlar la replicación viral. Entonces son pacientes que, aunque están infectados durante muchos años, sus defensas no se resienten y no se detecta virus en sangre. Se les llama pacientes controladores de élite y en estos laboratorios tratan de descubrir los mecanismos que les permiten contener el virus. Ver por qué lo hacen y aplicar estos mecanismos que estos pacientes emplean para conseguir lo que consiguen al resto de pacientes, que es el 99% de los pacientes. Entonces intentar identificar dianas que sean susceptibles de descubrimiento de fármacos, de aplicación de fármacos que sean aplicables a todo el resto de los pacientes. Los investigadores del IBIS han puesto en marcha además un ensayo clínico para ver si pacientes que no controlan el virus pueden volverse también controladores. Para ello están suministrándoles anticuerpos monoclonales, un tipo de proteínas propias del sistema inmune que han generado el laboratorio, junto con el tratamiento antirretroviral. Y tras 6 meses de tratamiento queremos suspender absolutamente toda la terapia y nuestra hipótesis es que algunos de estos pacientes controlarán espontáneamente el virus y no precisarán tratamiento. Se ha visto en modelos de simio, cuando fueron tratados con este anticuerpo y con tratamiento antirretroviral, a suspender este tratamiento, pues se vio como estos monos se convertían en monos controladores, es decir, eran capaces de controlar el virus por sí mismos. Este equipo investiga también cómo controlar la inflamación crónica de todo el organismo que se produce tras el contacto del sistema inmune con el VIH. Que hacen que tengan otro tipo de enfermedades cardiovasculares, algunos tipos de cánceres que son más frecuentes que la población general, ¿no? Esto se debe a un estado de activación e inflamación que tienen persistente, ¿no? La terapia antirretroviral, ese cóctel de 3 medicamentos unificados en un solo fármaco, promete una calidad de vida aceptable, pero algunos pacientes generan resistencias. Sobre eso trabajan en el Instituto de Investigación Biosanitaria de Granada, vinculado al Hospital Clínico San Cecilio. Lo hacen empleando las últimas técnicas de secuenciación genómica para estudiar el ARN del virus, aquello que le hace ser como es y que le permite replicarse. Esto ha salido fenomenal. Esto lleva 46 horas funcionando. El VIH es un virus que cambia mucho, es muy mutagénico. Si los fármacos no consiguen que el virus deje de replicarse, entonces puede tener la oportunidad de cambiar, de mutar. Y si alguna de esas mutaciones lo que hacen es que consiguen que los fármacos dejen de ser activos, entonces cuando hablamos de resistencias antirretrovirales. Cuando el paciente genera resistencias a los tratamientos, el virus replica y se abre también la puerta a infecciones oportunistas. Crece además el riesgo de transmisión. Desde aquí coordinan el control de los focos o nodos de transmisión de resistencias en toda España. Porque tengo la secuencia de ADN. Soy capaz de meter en un programa de análisis bioinformático todas esas secuencias y ese programa luego me va a decir, pues, todas estas secuencias se asocian y si esas secuencias son virus de estos pacientes, entonces podemos identificar un clúster o un nodo de transmisión. Pues somos capaces, junto con nuestros amigos de medicina preventiva y de salud pública, de proponer medidas de salud pública para intentar frenar. Por suerte, los pacientes con multiresistencias están ya por debajo del 5% del total, muy lejos del 80% de principio de siglo. A pesar de los progresos, muchos pacientes siguen enfrentándose a comorbilidades, enfermedades que se asocian al VIH y que provocan complicaciones y merma de calidad de vida. Científicos del Instituto Maimónides de Investigación Biomédica de Córdoba, asociado al Hospital Reina Sofía, han puesto el foco especialmente en aquellas que afectan al hígado, como la hepatitis C y E. La hepatitis C ha llegado a ser, en los últimos años,
la causa más importante de muerte de los pacientes infectados por VIH. De tal forma que los pacientes infectados por VIH no morían de SIDA. Muchos lo hacían de hepatitis C. Hace 3 años surgió un nuevo tratamiento para la hepatitis C. El equipo de Antonio Rivero diseñó un método para ayudar a priorizar su administración entre pacientes de VIH. Nuestro grupo, identificó un marcador que era capaz de predecir aquellos pacientes que, estando en un grado de fibrosis baja, tenían mucho riesgo de progresar. Y estos pacientes los propusimos para iniciar tratamiento de forma precoz. Ahora investigan otra variante de la hepatitis, la tipo E, que también afecta a enfermos de VIH, a los que puede provocar cirrosis y otras complicaciones. Un virus que se transmite por vía fecal-oral y que tiene en cerdos, jabalíes y ciervos su reservorio. El virus de hepatitis E tiene muchos genotipos. Hemos identificado y hemos patentado un método que es capaz de detectar todos los genotipos, todos los genotipos, incluso los genotipos más extraños del virus de hepatitis E. Estamos ahora intentando poner en marcha, métodos de diagnóstico para virus de sangre animal que pueden ser transmitidos también a pacientes infectados por VIH. Y esta es una línea de investigación absolutamente importante para nuestro grupo. Investigaciones como estas son el presente, pero ¿y el futuro? I got gum. Lipstick. En la última conferencia mundial de SIDA ya se anunció la posibilidad de reducir de 3 a 2 los fármacos de la terapia antirretroviral. Existe algo más fuerte que el VIH, que también se transmite. Y se va extendiendo el uso de la profilaxis preexposición, un fármaco que reduce el riesgo de transmisión, recomendado a población más expuesta y que ya se usa en Estados Unidos o Francia. El VIH sigue existiendo y está ahí. Si yo tengo comportamientos de riesgo para adquirir la infección VIH, lo que voy a hacer es que voy a tomar fármacos para que si entro en contacto con el VIH no me pueda infectar. Y yo creo que vamos a hablar muy pronto de que se va a poder hacer PrEP en España. Cada día lo conocemos mejor. Por todo el mundo se suceden los ensayos para mejorar medicamentos o para probar vacunas que prevengan o que curen la enfermedad. ¿Cuál puede ser el tratamiento futuro? Que es un tratamiento que estamos, ahora ensayando en un ensayo clínico internacional. Sería un tratamiento que se habría que administrar una inyección, o 2 inyecciones en este caso, que podría ser cada 2 meses. También sería importante contar con una vacuna que impida que otras personas que no estén infectadas se contagien. Se lleva trabajando en eso años, con la esperanza de que sea el próximo año, pero ese próximo año una y otra vez se resiste. El gran reto que hay en la investigación en VIH es precisamente es conseguir curar la infección VIH. Y curar quiere decir que una persona que se infecta por el virus del VIH seamos capaces de eliminar el virus del VIH, no solo frenar como podemos hacerlo hasta ahora. Para que todos puedan verlo. Científicos en Andalucía y en todo el planeta suman incontables horas de investigación intentando hacer masa crítica para que un día estas campañas sean historia. Seguir adelante. Queremos encontrar una vacuna definitiva. Cuando hace 3 décadas aparecieron los primeros casos de infectados por el VIH, la comunidad científica y médica mostró cierto desconcierto a la hora de abordar el tratamiento de esos nuevos enfermos que desarrollaban el SIDA. No fue el caso del doctor Hernández Quero, que desde el Hospital Universitario Clínico en Granada lideró entonces la puesta en marcha de la unidad de enfermedades infecciosas de la que ahora es responsable. Lo tenemos en nuestro tiempo dedicado a la entrevista, pero antes vamos a conocerlo un poco mejor. Doctor en Medicina y profesor titular de la Universidad de Granada, es actualmente vicedecano de Relaciones entre el Hospital y la Facultad de Medicina. Fue uno de los impulsores de la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica y representante además en Granada de la Sociedad Andaluza SAEI. Ha ocupado diferentes puestos en el escalafón del hospital, pasando por la subdirección médica, la dirección de la unidad de gestión o asumiendo la jefatura de servicios. Actualmente es responsable de la unidad de infecciosos. Dicen sus compañeros de él que al margen del cargo que desempeñe, lo que llama poderosamente la atención de Hernández Quero es su natural liderazgo, capaz de generar una profunda admiración por sus conocimientos científicos y clínicos, así como por sus valores humanos y el trato hacia los demás. Positivo ante la resolución de problemas
problemas, con un sentido del humor muy peculiar. Es un gran gourmet, aunque también se pone el delantal de cocinero para disfrutar ante los fogones. Eso sí, con un buen vino cerca. Siendo una de las voces más autorizadas para hablar de SIDA, se sienta hoy con nosotros para contarnos cómo ha sido el camino de los últimos 30 años desde su visión granadina. Doctor Hernández Quero, bienvenido y muchas gracias por acudir a la llamada de conciencia en esta semana tan particular en la que celebramos el Día Mundial del SIDA. Su unidad, la unidad que usted dirige, la unidad de infecciosos del Hospital San Cecilio en Granada, nació de una manera particular, precisamente vinculada al VIH. Explíquenos. Bueno, pues prácticamente en la mayoría de los hospitales de España, salvo alguna excepción en Barcelona y en Madrid, las unidades de enfermedades infecciosas surgen como consecuencia de la infección VIH. Es la forma de dar respuesta a una necesidad de salud que se plantea de forma muy abrupta, de forma aguda, que requería una atención muy particular. Y bueno, pues al frente de eso, la medicina interna hizo frente a eso. Y eso es relativamente habitual. Es decir, medicina interna es como la especialidad madre de la que han surgido las demás especialidades médicas, cardiología, digestivo, nefrología, a medida que ha ido progresando tecnológicamente y el conocimiento de las especialidades ha ido aumentando. En este caso no fue como consecuencia de que fue aumentando el nivel de conocimiento, el contenido de la disciplina, sino fue porque de pronto aparece una situación en los hospitales a la que hay que hacer frente y no todo el mundo estaba dispuesto a hacerlo. Entonces estuvimos una serie de personas que dimos un paso al frente, nos hicimos cargo de esos enfermos, que en aquel momento eran enfermos muy complejos, porque, por ejemplo, en España la mayoría de los pacientes que tenían infección por el virus del SIDA pues eran pacientes adictos a drogas por vía parenteral. Y entonces, además de los problemas que planteaba el SIDA per se, tenían problemas de comportamiento, problemas conductuales derivados de la drogadicción, que en el hospital era un gravísimo problema. Y además de eso, tenían otra serie de infecciones que adquirían por la metodología de la drogadicción, infecciones bacterianas, otras infecciones virales. Es decir, que eran enfermos muy complejos que llenaron las salas de los hospitales, que había verdaderamente que tener vocación e interés por el asunto, y hubo mucha gente que nos acompañaron en este camino. Doctor, ¿cómo ha evolucionado en estos años, desde ese momento hasta ahora, la investigación y el abordaje del VIH? Bueno, pues el VIH actual no tiene nada que ver con el VIH del que yo le estoy hablando de finales de los 80 y principios de los 90. El cambio drástico en el tratamiento de la infección VIH se produce en el año 1996 en el Congreso de la Conferencia Mundial de SIDA de Vancouver, en la que allí se presentan datos de lo que pasaría a ser el tratamiento HAART, el tratamiento de alta eficacia. El tratamiento de alta eficacia para el VIH y que se mantiene hasta la actualidad se sustenta en la utilización de 3 fármacos antivirales simultáneamente. De esta forma se suma la potencia de los 3 fármacos para evitar que el virus se replique y además se evita, otra cosa que es importantísimo, este virus es un virus que se replica mucho y muta mucho, continuamente está cambiando. Eso es la clave para que el sistema inmune no lo reconozca bien y para que los fármacos se hagan resistentes. Imagínense, el sistema inmune está acostumbrado o está enseñado para que ataque un ejército que tiene todo el uniforme verde, con la gorra verde. Y ahora sufre una mutación y ahora el enemigo, en vez de llevar la gorra verde, la lleva de rayas azules. Pero es que la siguiente generación de enemigos que se están replicando continuamente, la casaca es roja y el sistema inmune no es capaz de reconocerlo. Eso plantea muy graves problemas en este tipo de infecciones por virus que tienen esa gran capacidad de mutar. Además, muchas de estas mutaciones, en presencia de fármacos, los virus son resistentes a los fármacos que les damos. Así que la clave era utilizar 3 fármacos, uno al lado de otro, uno simultáneamente, para tener mucha potencia y además tener mucha barrera genética para evitar que el virus mute y haga resistencia a los antivirales. Y eso es lo que se conoce como terapia HAART. Y la terapia HAART ha sido el paradigma del tratamiento antirretroviral desde el año 96 hasta ahora. Es decir, cuando nosotros tratamos a un paciente con infección VIH le damos 3 fármacos antivirales. Los fármacos han mejorado muchísimo, son fármacos cada vez con menos toxicidad. Podemos dar un solo fármaco, que viene una sola pastilla que tiene los 3 fármacos una sola vez al día, con lo cual los enfermos se encuentran infinitamente mejor, ¿verdad? El VIH actual
lamentablemente no podemos decir que sea una enfermedad que se cura, pero es una enfermedad con la que se puede vivir con muy pocos síntomas y se puede vivir muy bien si los pacientes hacen adecuadamente el tratamiento, ¿de acuerdo? Entonces esto no tiene nada que ver con lo que vimos en la época aquella en la que todos los pacientes ineludiblemente fallecían en un periodo de tiempo más o menos largo. No teníamos nada que fuese eficaz para tratar la infección uveítis. Actualmente tenemos fármacos que son muy eficaces y que permiten que el paciente tenga una expectativa de vida pues casi como la población normal y que viva pues una calidad de vida prácticamente normal. ¿Qué ensayos clínicos se están llevando a cabo en este momento con antivirales? Estamos participando en ensayos multicéntricos e internacionales en varios fármacos. Uno es un tratamiento que consiste en la administración de 2 fármacos únicamente, es decir, se rompe un poco el paradigma ese de 3 fármacos, 2 fármacos, y además se administran por vía intramuscular una vez al mes. Eso es una comodidad increíble, ¿no? De hace muy pocos años el paciente tenía que tomar 9 pastillas o 10 pastillas, unas con el estómago vacío, otras con el estómago lleno, que le producían muchas molestias a ponerse una inyección intramuscular una vez al mes. Y con eso tenemos cubierto un mes entero de tratamiento antirretroviral. Y además con una eficacia espectacular. Este ensayo todavía no está terminado. Ahora mismo los pacientes que están más avanzados tienen unas 48 semanas. Los resultados son espectaculares, de tolerancia y de eficacia, ¿verdad? Ese es un ensayo en el que estamos participando ahora. Y otro ensayo es un ensayo que hace referencia a la simplificación. ¿Qué son los fármacos de simplificación? El fármaco de simplificación consiste en que, como le he dicho, el tratamiento antirretroviral se pivota sobre la utilización de 3 fármacos simultáneamente, ¿verdad? A más B más C para tener más potencia. Bueno, pues conforme han ido evolucionando los fármacos, tenemos fármacos cada vez más potentes, y además cada vez con mayor barrera genética, es decir, que les cuesta más trabajo seleccionar mutaciones que lo hagan resistente. Entonces, naturalmente, esto es un aliciente que se nos ofrece para la posibilidad de utilizar, en vez de 3 fármacos, utilizar un solo fármaco que sea muy potente y con mucha barrera genética. Eso es una simplificación, ¿vale? 3 fármacos, un solo fármaco. Nosotros hemos utilizado y hemos sido un poco apóstoles de la simplificación en monoterapia, que es una cosa bastante avanzada. Y hemos utilizado para monoterapia un fármaco de una familia, que es los inhibidores de la proteasa. Tenemos muchos trabajos, hemos participado en muchos ensayos con monoterapia, con resultados excelentes. Lo que pasa es que hay que seleccionar muy bien los pacientes a los que se le da la monoterapia. Y en este momento estamos haciendo otro ensayo más, otro ensayo multicéntrico también internacional, haciendo una simplificación pero con 2 fármacos. Simplificación es un concepto acuñado para decir, yo a este paciente, en vez de tratarlo con los 3 fármacos que constituyen el paradigma, lo voy a tratar con 1 o con 2 fármacos, con lo cual ahorro dinero y ahorro toxicidad de un fármaco, ¿vale? Entonces, la simplificación es una salida muy interesante para los pacientes con infección uveítis. En lo que respecta a las enfermedades de transmisión sexual, se ha duplicado en los últimos años, en el caso especialmente de los menores de 25 años. El nuevo perfil son hombres con relaciones homosexuales y hombres y mujeres jóvenes con múltiples parejas. Tenemos unas estrategias terapéuticas para hacer profilaxis de la transmisión VIH. Es decir, hay pacientes que tienen relaciones sexuales de riesgo y hacen profilaxis, toman unas pastillas de una forma determinada y de esa forma pues no adquieren la infección VIH, ¿vale? Entonces, eso que ha propiciado la pérdida del riesgo, del temor a la infección VIH, ha hecho que los pacientes no utilicen preservativo, y al no utilizar preservativo se ha incrementado de forma muy importante la transmisión de la enfermedad clásica, la enfermedad de transmisión sexual, sífilis, gonococia, micoplasma, clamidia, etcétera. Esa es la razón, básicamente. Y hemos observado un aumento explosivo en ese grupo de edad. Y al problema se une quizá que el mal uso de los antibióticos, no solo en este área, vuelve resistentes al tratamiento a este tipo de infecciones. Bueno, en general, los pacientes que tienen enfermedad de transmisión sexual consultan al médico, en general. Seguramente habrá alguien que no consulte, pero en general consultan al médico. La resistencia es el resultado de la utilización de antibióticos, bien o mal. El resultado de la utilización de antibióticos está estrechamente vinculado con el uso de antibióticos. Y bueno, pues efectivamente están apareciendo algunas resistencias. Por ejemplo, gonococo, no se puede utilizar penicilina desde hace muchos años. Y ahora, en este momento, nosotros tenemos una pequeña epidemia, bueno, un número de casos
de pacientes que adquieren la infección por micoplasma, que ha perdido la sensibilidad a un antibiótico al que hasta hace muy poco tiempo eran extremadamente sensibles, que es la acitromicina. Tenemos que dar dosis más altas. Pero en general debemos decir que esto no es por un mal uso, yo creo que es porque es inherente las resistencias son inherentes al uso de los antibióticos. ¿Cuáles han sido los resultados de la última conferencia mundial del SIDA? ¿Hay algo significativo en investigación? Yo creo que la novedad fundamental ha sido... la conferencia mundial tiene una característica y es muy peculiar, y es que además de ir médicos y de ir profesionales relacionados con la sanidad, van representaciones de afectados y representaciones de ciudadanos que tienen alguna vinculación con el VIH. Concretamente en este caso han ido muchos individuos procedentes de África, ¿no? Bueno, pues ahí se han presentado los datos de un estudio que se llama Gemini 1 y 2, en el que por primera vez se muestra cómo 2 fármacos son igual de eficaces que 3 fármacos. Este era el paradigma del tratamiento, pues el paradigma se convierte en 2 fármacos. Y además son 2 fármacos que ha apoyado y ha auspiciado de forma muy intensa la OMS, y son 2 fármacos que se están utilizando en África, y se están utilizando en África con unos resultados espectaculares, como no puede ser de otra forma, como los que tenemos aquí. El problema con los fármacos estos es que en África se ha observado un aumento de la incidencia de una malformación neurológica en algunos niños recién nacidos cuyas madres estaban tratándose con este fármaco. Entonces, efectivamente, se hizo una alerta a nivel mundial y se ha visto que cuando la madre en el momento de la concepción, está en tratamiento con ese fármaco, tiene un riesgo elevado de producir alteraciones del canal neural, de que el niño nazca con espina bífida o con otra alteración morfológica de este tipo. Es un porcentaje no demasiado alto, pero superior al esperado. Y entonces, hasta tal punto que la OMS hizo una recomendación inicial diciendo que a las madres en edad fértil no se le debería dar este fármaco. Sin embargo, han sido las propias madres en África, y eso lo vi yo allí, se manifestaban, diciendo que el no utilizar ese fármaco conduce a muchas más muertes que el utilizar ese fármaco. Ellas demandaban la utilización del fármaco, que se le explique qué riesgo tiene, pero demandaban la utilización del fármaco. Doctor Hernández Quero, muchísimas gracias por acercarnos a la realidad del VIH en esta Semana Mundial del SIDA. A ustedes. 1994 fue el año en el que se produjeron los picos más altos en detección de nuevos casos de SIDA. Desde entonces y hasta ahora el descenso en las estadísticas ha sido importantísimo, un 92% menos. A esta realidad y a la evolución del SIDA en los últimos 30 años hemos querido acercarnos en el programa de hoy. Hasta aquí nuestro Conciencia. Volvemos en 7 días, no se lo pierdan.